Y en este momento nos encontramos con el licenciado Andrés Mota Pichardo, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social y director del Gabinete Ministerial del Ministerio de Trabajo, porque mucha gente nos está hablando de los problemas que está enfrentando con el programa FASE, que fue instituido a partir del 1 de abril para ayudar a las empresas, a los empresarios con las pequeñas, medianas y microempresas y sus empleados. Queríamos darle, además de la bienvenida, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenas noches. Bueno, pues agradecer pues la oportunidad que nos da de poder conversar con ustedes y con todos sus amables televidentes que siempre están en sintonía con su programa, que es un toque de queda de la noche. Gracias. Hay muchas inquietudes, pero vamos a empezar poniendo a la gente en contexto. Esto empezó el 1 de abril. Estuvimos hablando con el ministro de Hacienda en ese entonces, cuando se dictó el decreto, y en ese momento nos habló de todas las empresas. Luego el que lee el decreto ve que hay una clasificación de empresas. Vamos a ver, ¿cuántos trabajadores hasta el momento se encuentran suspendidos o en proceso de suspensión de las empresas, y cuáles son las empresas cuyas actividades económicas aplican para el programa FASE? Bien, en el caso del programa FASE, que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que se creó a través de, en este caso, de fondos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección, el IDOPRIL, o sea, en este caso para riesgos laborales, pues se destinaron unos 12.000 millones de pesos para este programa, que contiene lo que es fase 1 y fase 2. En el caso específico de fase 1, pues el interés es para que venga a beneficiar a aquellos trabajadores que han sido suspendidos, cuyos contratos, los efectos de los mismos han sido, en este caso, afectados por una suspensión. En ese sentido, pues se destinó una especie de un 70% del salario ordinario que los mismos estaban cotizando al mes de febrero del año 2020 en la Tesorería de la Seguridad Social. Se estableció un mínimo de 5.000 pesos que estaría recibiendo el trabajador directamente en su cuenta bancaria que ha sido suministrada por, en este caso, por el empleador, y hasta un tope de 8.500 pesos. Es decir, es un 70%, pero tiene un mínimo y un máximo con relación a lo que será el aporte del Estado a través del FASE. Y se sugiere a que, en este caso, el empleador, de acuerdo a sus posibilidades, pues pueda aportar ya sea el 30% o el monto que él mismo, de acuerdo a, en este caso, a sus ingresos y que así lo desee, pues le pueda realizar al trabajador. Esa es la idea. Perdón, un segundito. Ese 70% que ustedes asumieron que correspondían a 8.000 pesos, ¿de acuerdo a qué salario ustedes tomaron? Porque hay muchos trabajadores de pequeñas y medianas empresas que ganan más de 10.000 o de 12.000 o de 13.000, 15.000, 20.000 pesos. Estamos hablando de pequeñas, medianas y microempresas. Hay un arco iris de salarios. Sí, fíjese, lo que pasa es que en el caso de lo que tiene que ver con el salario mínimo de ley, si usted observa las diferentes tarifas que en este caso ha aprobado el Comité Nacional de Salarios, pues son diversas. Entonces, para evitar de que en ese sentido que fuera un salario diferente, pues se tomó en cuenta un monto X, es decir, el salario ordinario mediante la cual la empresa está cotizando en el sistema dominicano de la Seguridad Social. Pero también había que poner una especie de tope, o sea, se tomó en cuenta el salario del mes de febrero, porque es posible que al mes siguiente pueda haber variación de salarios, ya sea un incremento de salario o lo que sea. Entonces se tomó en cuenta lo que era el salario al mes de febrero del 2020. Claro, el tope, o sea, había que establecerlo, porque como usted bien señala, hay trabajadores que tienen salarios altos, o sea, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 pesos. Entonces, como estamos hablando de una asistencia y que la idea es que se pueda impactar a la mayor cantidad de población, pues se estableció un mínimo de 5.000 pesos y un máximo de hasta 8.500. 70%, pero bajo esos parámetros. A ver, Andrés, la queja que más hemos recibido es de empresas que han intentado acoger a sus empleados a esa ayuda del programa FASE y que le han denegado, le han dicho que no aplica. ¿Por qué está pasando esto? Sí, miren, lo que pasa es que el propio decreto, cuando ustedes se van al artículo 3 del mismo, pues estableció exclusiones. Es decir, aquellas empresas que actualmente pueden estar abiertas, pues en principio pues fueron excluidas, en este caso, para lo que sería el beneficio del FASE.
y se le dio prioridad a las empresas que van a estar cerradas, y de manera que estos trabajadores puedan recibir un ingreso y que puedan solventar lo que son las necesidades más perentorias en su casa. Entonces, si observan el artículo 3, vamos a ver que las empresas que tienen que ver con distribución de alimentos, multimedios, comunicaciones, el sector financiero, e incluso las ONGs que ya reciben fondos públicos, etcétera. Entonces, el decreto las excluye con relación a este beneficio, de manera tal que se pueda beneficiar a la población que va a estar, en este caso, suspendida en sentido general. No aquellos que ya van a estar recibiendo ingresos. Es una forma de que el empleador, pues, como estamos en una emergencia nacional, en este caso pueda asumir a esos trabajadores y que no se motive tanto a ejercer lo que sería la suspensión de los efectos contra el trabajo, que es una figura jurídica, o sea, ese es un derecho que le confiere el Código de Trabajo, pero lo que se quiere es, en este sentido, que vaya esta ayuda de fase al trabajador que más lo necesita. Que pero es importante que se aclare eso, porque hay muchas empresas que están suspendiendo empleados porque no pueden trabajar con la misma capacidad porque sus ingresos se han visto mermados, pero no han cerrado. Y si usted dice que va a haber una ayuda en fase 2 para las empresas que no suspendan empleados, ya hay un problema, porque entonces ya estos suspendieron, aunque fuera un empleado o dos, entonces ya no cabrían dentro de la ayuda de los 5,000 pesos para aquellas que no suspendan a ningún empleado. Pregunto. Porque hay muchas que empezaron a suspender. ¿Cuántos hay suspendidos hasta que le pregunté? Bueno, actualmente hay 736.052 trabajadores suspendidos. O sea, pero no todos se han acogido al FASE. En lo referente al FASE tenemos 721.280, pero ya de esos han sido aprobados 600.272 personas, tanto en fase 1 como en fase 2. La mayoría son de fase 1. En el caso de fase 2, como usted señalaba, pues está destinado, de conformidad con el artículo 5 del decreto 143-20, para aquellas industrias manufactureras y MIPYMES que tienen a todos sus trabajadores laborando sin suspender a nadie y que además siguen pagando la seguridad social. ¿Hasta cuándo tienen? Hay dos plazos. ¿Hasta cuándo? Es bueno que la gente sepa, ¿hasta cuándo tiene para acogerse a uno de los programas FASE? Fase 1, fase 2. Y número 2, ¿hasta cuándo va a estar el plan de asistencia de FASE a esas empresas que ya fueron acogidas? Bueno, el mismo decreto señala que es 2 meses, o sea, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, se va a estar ejecutando FASE. Porque, como le dije, son unos fondos ya establecidos, a menos que se pueda conseguir otros fondos y que vamos a pedirle a Dios que así no sea, que se extienda la duración de sería la pandemia, que esté azotando el país, pues tendrá que repensarse cuál sería la duración de FASE en este caso. Okay. Yo quisiera preguntarle, Andrés, sobre algo ya aparte del tema del programa FASE, y es sobre un grupo poblacional altamente vulnerable, que son las trabajadoras domésticas. La gran mayoría de ellas han sido enviadas a sus casas por parte de los empleadores, no están trabajando en este momento. ¿Cuál es el compromiso que tiene el empleador con esas mujeres y cuál es la posición del Ministerio de Trabajo al respecto? Bueno, en el caso de las domésticas, lo primero es que si nos vamos a lo que es la legislación, el Código de Trabajo, artículo 258 y siguientes, habla de lo que son las domésticas y establece ciertos derechos. Hubo un convenio, el convenio 189 de la OIT, que el país se ratificó y que viene, en cierto modo, a fortalecer los derechos de las domésticas y que está en proceso de implementación porque el propio convenio establece lo que es una especie de gradualidad y que incluso plantea lo que serían las consultas tripartitas, o sea, el sector sindical, el sector empleador, para irlo implementando y se está en ese proceso. Actualmente, pues, las trabajadoras domésticas tienen derecho a lo que son las vacaciones, al igual que cualquier otro trabajador, en este caso del sector normal de la economía, y así como también lo que sería el salario de Navidad, que desde hace tiempo, desde el año 1999, mediante la ley 103-99, pues se le estableció ese beneficio. Lo mismo que también, pues, lo referente a ciertos controles en la jornada de trabajo, etcétera. Pero, en sentido general, salvo las excepciones que ya otras legislaciones así lo han planteado, en el caso de la República Dominicana,
específicamente la ley 136-03, el Código para los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, si leemos el artículo 41 de la misma, pues señala que el adolescente que trabaja en el servicio doméstico se le aplican todas las disposiciones del código, o sea que es como si trabajara en una empresa normal. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta y que se da en la práctica es que no se considera doméstico al que labora para el consorcio de propietarios de un condominio. Que es un grupo importante. Entonces, en ese caso se considera que es un trabajador normal. Habría que ver bajo cuáles condiciones y de manera particular ver cada caso para, en ese sentido, orientar a esa trabajadora sobre cuáles serían, en ese sentido, las posibles reclamaciones y los derechos que le asiste la ley. Entonces, yo pregunto, porque estas mujeres no han renunciado a su trabajo, han tenido que regresar a sus casas por una causa de fuerza mayor. Entonces, ¿está obligado el empleador a seguir pagándole? Bueno, hay que ver en ese caso si se hizo una especie de suspensión por mutuo consentimiento entre las partes, que en ese sentido, salvo que hayan establecido el pago de un salario, pues no tendría obligación de pagar el salario. Eso lo prevé el artículo 51, ordinal primero del Código de Trabajo, o sea, establece varias causales de suspensión, incluyendo lo que sería el mutuo consentimiento. Habría que ver si así fue que, en ese caso, la empresa, el empleador, pues, terminó el contrato de trabajo, que puede también darse. O sea, hay que ver cada situación en particular. Pero usted sugería como alternativa que le pagaran las 2 semanas de vacaciones y le pagara el 13º salario como compensación para que se fuera a su hogar con algo de recursos para alimentar a su familia. Eso fue lo que entendí. Eso es una buena... Si el ministro de Trabajo, mediante la resolución 0720, estableció en este sentido que las empresas, o sea, los empleadores, con relación a los trabajadores que ya tenían las vacaciones vencidas, o sea, que ya en ese sentido cumplieron el año de labor en la empresa determinada, entonces que se acogieran a otorgarle vacaciones a los trabajadores. Eso fue al inicio de la cuarentena, que se estableció esa resolución, de manera tal que el trabajador no se fuera a su casa sin nada. Pero en el caso de los que ya habían disfrutado las vacaciones, se planteó, se le instaba a que le avanzaran 1 semana de salario por concepto de vacaciones y que el empleador asumiera el pago de la otra semana. O sea, eso se estableció como una forma de que el trabajador se llevara algo de dinero a su casa, o sea, no se afectara en sus ingresos en esas 2 semanas de inicio de la cuarentena. O sea, el primer periodo que se estableció. Ahora, eso fue una salida inteligente que se estableció mediante esa resolución y para facilitarle en este caso la vida tanto al trabajador como al empleador, o sea, porque es algo inesperado, estamos en una situación de emergencia. Entonces, una forma de que ambos se beneficien, o sea, en este caso el empleador tiene la obligación de concederle vacaciones al trabajador. Entonces, facilitarle que haya un entendimiento entre las partes y que se pueda ir de vacaciones el trabajador. Bueno, si mis compañeras no tienen nada más que preguntar, a mí para cerrar sí me gustaría saber, hay empleados que se están quejando de las condiciones en que están trabajando en sus fábricas o en sus lugares de trabajo, que sienten todavía que no se les está cuidando. Si ese empleado prefiere velar primero por su salud y salir del lugar de trabajo, puede estar protegido de que no sea despedido siempre y cuando demuestre que dentro de su empresa no está siendo protegido, no se está manteniendo el distanciamiento social, no se le está tratando de forma que pueda evitar contagiarse con el COVID-19. Una última pregunta. Como lo ha señalado, en la forma que lo ha expresado, pues el Código de Trabajo prevé la posibilidad de que el trabajador se abstenga de prestar el servicio, pero eso requiere de pruebas. Entonces, lo más aconsejable es que haga la denuncia al Ministerio de Trabajo por cualquier vía, puede ser inclusive por correo electrónico o una simple llamada al ministerio, no tiene ni siquiera que ir de manera presencial, entonces para que un inspector pues haga una visita a la empresa y verifique eso. Inclusive tenemos casos de que trabajadores que lo hacen a través de las redes sociales. Nosotros tenemos aperturado lo que es el Instagram, el Facebook, inclusive hay un correo institucional que se creó, que se llama inspeccion@mt.gov.do,
para que puedan hacer cualquier denuncia, cualquier pregunta o lo que sea. Y desde ahí, pues, te podemos dar asistencia. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo y por aclarar muchas de las inquietudes de nuestro público, que estamos seguros que a raíz de esta transmisión surgirán nuevas inquietudes. Nuestro Twitter es en Mariacela, si alguien de ustedes puede también responder las nuevas inquietudes que allí se generen a raíz de esta intervención. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Anel Guzmán. Vamos a conocer más datos sobre las pruebas. Ella es directora clínica bioanalista y también trabaja en la Plaza de la Salud en el laboratorio. Vamos a conocer más sobre las pruebas que tanto preocupan a la población dominicana y sobre el virus per se, sus moléculas. Ya volvemos.